La Yom Yom y después hay unas cosas lindas para contarles. Hoy durante el día, 26 de Nisan, eh, 11 días del Omer fue hoy durante el día. Nos cuenta el Rebbe anterior de una sijá de mi padre, eh, del Rebbe Rashab, ¿no? Y acá trae, con respecto a la boda de Yom Kippur, a lo que cuando habla sobre el servicio que hacía el Cohen Gadol en Yom Kippur, trae así. El hasidismo exige, perdón, que lo que dice ahí el versículo, y lavará su carne en hebreo, et besaró con agua, y las vestirá las vestimentas sacerdotales. Vale decir que el elemento intelectual del Hasidut debe lavar la carne y enjuagar lo que secunda a su carne. Este es un término que indica algo adicional. Todos los hábitos que ocasiona la carne y solo a partir de entonces se puede vestir los atuendos sagrados. O sea, uno tiene que hacer una introspección y si quiere llegar a lo sagrado, tiene que quitarse todas aquellas, digamos, cuestiones carnales, por decir materiales, que no son apropiadas. Dice el Rebbe, el pensamiento y la palabra de Hasidut y la costumbre hasídica de meditar antes de la plegaria, antes de la tefilá, prendas sacras son atuendos entregados de lo sagrado, de lo sagrado, de lo alto. De arriba nos entregan esto. Las vestimentas del alma se otorgan desde lo alto, sin esfuerzo propio, pero lavar lo secundario que resulta de la carne y lavar la carne misma para convertirla en carne de santidad se logra solo con las fuerzas propias. Esto es lo que el Hasidú demanda. Para esto se sacrificó el Alter Rebbe. Él abrió el conducto de Mesirut Nefesh, sacrificio abnegado, para servir a Hashem en la plegaria, estar ligado a la esencia del Ensof. Hasidut pone al Hasid cara a cara con la esencia del Ensof. Por eso es tan importante cuando uno estudia antes de la plegaria, antes de la tefilá, un mamar hasídico, un poquito de Tania, uno lee algo así profundo. Entonces, de esa forma se va quitando, como que uno se pega una ducha antes de salir, antes de vestirse, porque está transpirado, por lo que sea. Entonces se pegó la ducha materialmente, se quitó todo, digamos, lo que la transpiración, la suciedad, etcétera, y ahí se puede vestir, y ahí puede lucir la vestimenta, y se siente uno cómodo para lucirlo. Cuanto más aún cuando hablamos cuanto más aún cuando hablamos de las vestimentas espirituales, de aquellas cuestiones espirituales que por ahí nos perturban para concentrarnos en la tefilá. Entonces, un buen mamar, un buen trozo de estudio, entonces antes de la tefilá viene muy bien. Bueno, se cuenta que cuando era la Segunda Guerra Mundial y los alemanes y Max Schermann empezaron a bombardear Londres y otros lugares de Inglaterra, entonces el gobierno pensó, imagínense, plena guerra, bombardeos, entonces el pueblo eh, estaba decaído. Entonces el gobierno pensó, ¿cómo podemos hacer para levantar el ánimo? Una de las cosas que hicieron fue que cuando o sea, se escuchaban las noticias, obviamente por radio, a cada hora, o clock, como le gusta decir a los ingleses, entonces
ahí ponían las campanadas, se escuchaban las campanadas del Big Ben de Londres o Torre de Elizabeth, así se llama, ¿no? Entonces la gente escuchaba el Big Ben, que es un símbolo de orgullo nacional, y eso ayudaba a levantar la, el ánimo. ¿Qué pasó en ese momento? Imagínense que, así como pasa en tiempos de guerra o tiempos que no son de guerra, siempre un país está pendiente de lo que hace el otro y más aún si es enemigo. Los alemanes que escuchaban también la BBC de Londres, eh, obviamente para enterar, saber lo que ellos decían, ellos se dieron cuenta de esto y los científicos alemanes, ellos empezaron digamos, de acuerdo a cómo eran las campanadas, por ahí para una persona común, para como nosotros, las campanadas siempre suenan igual, pero para un científico, un meteorólogo, si hay viento, si hace calor, si hace frío, si hay lluvia, si hay nieve, si hay granizo, lo que sea, suena diferente. De esa manera los alemanes podían tener, digamos, en vivo y en directo, podían descifrar cómo estaba el tiempo en Londres y de esa forma tener, armar la estrategia para atacar Londres. Por supuesto que con el tiempo los ingleses también se dieron cuenta de esto, entonces en vez de poner el Big Ben en directo, ponían una grabación y ahí se acabó digamos, el espionaje alemán. Pero ¿para qué traigo esto? Para que uno se dé cuenta que todos los sonidos que hay en el mundo tienen un efecto en el mundo. Hoy en día ya se sabe todo esto. Hay otros aparatos para medir todos los ruidos que hay en el mundo. Ruidos, efectos, etcétera. Cuanto más aún la palabra de la persona. Cuando uno habla, no son palabras que se las lleva el viento, sino son palabras que también tienen efecto en el mundo. Y esto es lo que dice, esta semana estudiamos, leemos, vivimos con dos parshiot, Tazria y Metzorah, parshiot que tienen que ver con el nacimiento, con distintas impurezas. Estas dos parshiot, en la primera parsha, Tazria habla más sobre las impurezas en sí, en la segunda parsha habla sobre cómo, entre comillas, cómo curar, cómo purificar las impurezas. Y la segunda parsha empieza con las palabras Zot tiet Torat Metzorah. Esta va a ser la Torah, la enseñanza del Metzorah. Metzorah se podría decir, aunque no es lepra, pero el leproso, la persona que tiene este tipo de manchas. La palabra Metzorah también, explican los Jajamim, explican los sabios, se la puede desmenuzar. Metzorah es Motzi Shem Ra, el que saca un mal nombre de otro. Entonces, la palabra de la persona, hablar de otro, sacar un mal nombre de otro, es algo muy grave. ¿Cómo vamos a ver ahora? Con respecto a esto, con respecto a este pasuk, Zot tie Torata Metzorah, esta va a ser la Torah, las enseñanzas del Metzorah. Hay un Midrash en Vaikra Rabá, que el Midrash cuenta lo siguiente. Habla sobre Rabbi Yanai. Rabbi Yanai fue de los primeros sabios de la Gemara, del Talmud, o sea, de la segunda parte del Talmud, la primera parte de la Mishnah, y después las explicaciones es la Gemara, los segundos sabios. Los sabios de los, perdón, los sabios de la Mishnah se llaman Tanaim, los sabios de la Gemara se llaman Emoraim. Rabbi Yanai era uno de los sabios de los Emoraim, de la Gemara más grandes que hubo. Él vivió más o menos aproximadamente 200 años después de la destrucción del segundo templo.
era de los alumnos de Rabbi Yehuda Nasi, el que compiló lo que fue los 6 tratados de la Mishnah, viene de ese lado. Y ahí cuenta el Midrash, cuenta una historia de la época de Rabiana, y que Rabiana, y por supuesto, en este caso fue protagonista también. Ustedes saben, digamos, en nuestra época sabemos lo que es un viajante que va de pueblo en pueblo llevando mercadería. Pero más que un viajante, sabemos lo que es un cuentenic. Un cuentenic, hoy en día no sé si las nuevas generaciones saben lo que es, pero un cuentenic era esta persona que iba por ahí de pueblo en pueblo o de casa en casa para vender, digamos, determinada mercadería y vendía a plazo y pues, le traía una mercadería y la gente iba pagando. Antes que termine de pagar, ya le trataba de convencer otra mercadería y así enganchaba al cliente, que siempre el cliente estaba, digamos, comprando y el Cuentenic hacía negocio con esto. Obviamente que el Cuentenic tenía que tener buena parla, buena labia. La Torá dice, vamos a ver en la segunda parshá de la semana que viene, Lo telech rajil beameja. No seas un chusma, no hagas chusmerío dentro de tu pueblo. El que va de un lado a otro, lleva, trae, etc. Se cuenta que en la época de Rabiana, un día llega, digamos, uno de estos cuentenis, uno de estos este, visitantes, llega al pueblo y se pone ahí un lugar, mientras Rabiana y estaba en su casa o en su yeshiva estudiando y enseñando Torah, así dice el Midrash, este hombre se para ahí y empieza a gritar. Era un tipo que vendía, también mucha gente vendía distintos tipos de especias o algo así. Vengan a ver la especia que da vida. Vengan, como decir, vengan a ver, acérquense para ver el elixir de la vida. Bueno, Rabiana está estudiando y dice, y le llamó la atención. Entonces le dice, lo manda a llamar a este hombre, que venga. El hombre dice, el hombre viene, le dice, a ver, ¿qué es esto? No, esto no es para usted, le dice. Esto es para los otros, pero no es para usted. No, yo quiero saber de qué se trata. Bueno, Rebe, ¿quieres saber? No te escuché lo que dijiste. Estás con el micrófono apagado. El cuente ni era Yehudí. Sí, sí, claro, por supuesto. Ahora vas a ver. Ahora apaga el micrófono. Por supuesto que era Yehudi. Ahora vas a ver. Resulta que el hombre agarra la mochila, digamos, para hablar en términos actuales, saca un libro de Teilim y le muestra a Rabiana, y saca en el capítulo 34 del Teilim, ahí dice estas palabras, Mia ish ejafetz Chaim, ¿quién es la persona que quiere tener una buena vida? Oev Yamim Lirot Tov, que ama a los días y quiere ver lo bueno, y le sigue diciendo, Netzor Leshon Hameira, dice, saca tu lengua del mal, usfateja midaber mirma, y tus labios que digan, no hablen cosas engañosas, surmeira, apártate del mal, va a hacer todo, haz el bien, va que shalom, pedí la paz, berrotfeu, y perseguila. O sea, ¿cuál es esta especia, el elixir de la vida que este hombre está ofreciendo, está vendiendo? Entonces dice que es este Teilim 34.
que habla, que no hables mal, no hables la Yonará, no lleves de un lado para el otro. Te vas a cuidar de eso, vas a tener una buena vida, llena de amor, de paz, de todas las cosas buenas. Dice el Midrash, hasta acá viene todo sencillo. Dice el Midrash que Rabianai dijo, esta explicación de este hombre me cambió la vida. Nunca entendí, la vi de otra manera, a través de lo que me dijo este hombre. Y acá vienen los sabios y preguntan, ¿es verdad lo que dijo el hombre? Esto no es para usted, que le dice a Rabianai. Rabianai es un sabio de la Torá. Por supuesto que conoce el Teilim y por supuesto que conoce las explicaciones. Entonces, qué es lo que le dijo este hombre de novedoso que Rabianai tuvo que decir que nunca, me cambió la cabeza, me cambió la vida? ¿Qué te cambió la vida? Dijo lo que vos ya sabés. Sobre esto hay un par de explicaciones. Es interesante que había un gran sabio de la Torá que falleció en el año 33 antes de la, antes de la guerra, que todo el mundo lo llamaba el Hafetz Haim. Se llamaba Rabbi, si no me equivoco, Israel Meir Kogan, a Cohen Kogan, fue un gran sabio, una personalidad en el mundo que escribió varios libros justamente, uno de ellos se llama el Hafetz Haim, por eso a él lo llamaban así. Después escribió otro libro que se llama Shmirat Lashon, cuidar la lengua. ¿Qué quiere decir? Él era muy meticuloso en hablar bien de otros Yehudim y escribió libros mostrando todo lo malo que es hablar mal de otros Yehudí. Y el Rebbe dijo sobre este Yehudí, que era un gran sabio, era cercano también con el Rebbe Rashab y creo con el Rebbe anterior. Este, este, eh, el Rebbe dijo sobre este Yehudí que tuvo un zehut muy grande, que sus libros, a pesar de que eran antes de la guerra, después vino la guerra, imagínense cómo es, sus libros fueron recibidos por todo Israel, por el amor al prójimo que él tenía. Esto entre paréntesis. Había un Rosh Yeshiva, hay una yeshiva que se llama Ner Israel de Baltimore, se llama Rab Frank, que él explicó lo siguiente. ¿Qué fue lo que sorprendió a Rabiana? Seguro que Rabiana sabía lo que dice el versículo, y seguro que Rabiana no hablaba la Yonara de nadie. ¿A quién se le va a ocurrir que un sabio así se va a poner a hablar mal? Lo que pasa que este hombre, ¿qué fue lo que le cambió la cabeza? Este hombre le demostró que se puede ser un cuentenic. Y este cuentenic va de un lugar al otro. Y cuando normalmente el que va de un lugar al otro, somos personas, es normal, el que va de un lugar al otro, estás más en aquellas épocas, hoy en día, por ejemplo, un viajante agarra su camioneta y cada día puede trabajar en varios pueblos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Va a los negocios, hace su compra, perdón, su venta, deja la mercadería o cobra y sigue al otro, después sigue al otro, listo. No vio más que a dos o tres personas. Pero en aquellas épocas, el que sería, digamos, este cuenten y que va de un lugar al otro, los caminos, estaba en cada día, estaba en cada lugar, por ahí estaba varios días. Entonces ya les llegaban todo, entre comillas, todo el chusmerío de todo el pueblo. Y al día siguiente o a los 2 o 3 días después del viaje llegaba a otro pueblo y escuchaba el otro chusmerío y ahí podía ir comiendo, pero vos no sabés lo que pasó en el otro pueblo y así va llevando de uno a otro. Pero esta persona del maíz, ¿qué hizo? Él no vino a chusmear,
no vino a chusmear la Yonará, él vino a contar justamente lo contrario, que el elixir de la vida es cuidar la boca, cuidar lo que uno dice. Hay otro, había un rebe, anoté acá porque no lo tengo muy claro el nombre, el rebe de En el final de Inkot. en la final de la mitad todos los días, dice, cuida mi boca de proferir Ah, sí, mi sí, lengua. sí, tal cual, tal cual. Hay un rebe que era el rebe de Imkotsk, Imkotsk, que es un lugar, perdón, el rebe de Ishbetzi, ahora sí. El rebe de tengo algo también del rebe de Kotsk, sobre no sé si voy a hacer a tiempo de, de explicarlo. Pero el rebe de Ishbetzi da otra explicación sobre este mismo tema. ¿Y cuál es la explicación que da? Muy, muy interesante. Ustedes vieron que cuando leemos la Torá se puede leer, uno puede leerla, Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. O puede leerlo con los ta'amim. Los ta'amim son las notas de la Torá. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz, ve'aretz, o ve'aretz. הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, רוח אלוקים מלחפת al pnei yamayim. Así le va poniendo que es otra cosa, es totalmente diferente. Y así también en la vida. En la vida, o sea, las notas es el sentido que uno le pone al el sentido, la fuerza, la inteligencia, la, el ser, voy a hacer una expresión así, un farda, el ser piola cuando uno cuenta algo, más que inteligente. Dos personas pueden contar en el mismo chiste, por ejemplo, y de uno no vamos a reír a carcajadas, y del otro no vamos a entender lo que quiso decir. Y así también cuando uno cuenta un maíz, y así también cuando uno cuenta historia, y así también cuando uno enseña o habla palabras de Torah. Y así también, ¿no? En el comercio, por ejemplo. Uno va al comer, el comerciante. Viene un cliente, uno vende una camisa. Dos comercios pueden vender la misma camisa y en un comercio venden 50 camisas por día, por decir algo, y en el otro no sé si venden una o dos o tres, porque es la parla, la inteligencia, la fuerza que le pone el vendedor. Cuanto más aún con temas de Torah. Cuando uno habla cosas, temas de Torah, hay que ponerle ganas, hay que ponerle fuerza, inteligencia, gusto. Tiene que tener gusto. Y esto es lo que aprendió Rabiana de este comerciante. Dice este Rebbe de Ishbetzi, de Cuénteni. Dice el Rebbe de Ishbetzi que este Cuénteni en realidad en el pasado había sido también un chismoso que llevaba de un lugar para acá, para allá, llevaba los chismes de un lugar a otro. Pero llegó el tiempo, hizo Teshuvah, se arrepintió y decidió hacer todo lo contrario. Entonces fíjense cómo él pudo reunir a todo el pueblo y no con una mentira. Él les dijo, les voy a mostrar cuál es para tener una buena vida, hoy se diría el elixir de la vida. Y les iba a mostrar el Sefer Tehilim, lo que dice ahí. Pero todo el pueblo se congregó alrededor de él. Porque no lo dijo, bueno, acá pone una mesita, pone un Tehilim, y el que se acerca le dice, che, está bueno, ¿por qué no lo compras? No, el tipo le puso vana, le puso fuerza para que todo el mundo se acerque. Y no solamente todo el mundo se acercó, sino Pero le Rabiana, compró. el líder de la generación, le llamó la atención a él y a él también, por eso dice ahí el Midrash, que a él también le cambió la vida. ¿Qué quiere decir le cambió? Perdón, no es que le cambió la vida, le cambió la intención Pensamiento. de este versículo, porque se dio cuenta que poniéndole intención, Kavaná,
poniéndole fuerza, poniéndole también gusto a lo que uno enseña, también cambia absolutamente todo. Dos maestros pueden enseñar lo mismo y los alumnos se quedaban dormidos y en el otro dice, me pasó volando la hora. ¿No es cierto? Cuando la gente está en la mitad y empieza a mirar la hora, ahí uno se da cuenta que ya está, a ver, que está aburrido, que está pesado, etcétera. Sin embargo, cuando el tiempo pasa volando, porque tuvo el shiur, digamos, o el Moré, lo que enseñó, o el Madrid, o quien sea, fue totalmente distinto. Dos personas pueden ir a un médico, a dos médicos, digamos, y los dos médicos le dan el mismo diagnóstico, y uno sale preocupado y el otro sale contento. Y bueno, todo depende de cómo se lo explicó el médico, ¿no es cierto? Lo que le dijo, cuál es la situación, pero fundamentalmente cómo seguir adelante. Y esto es lo que aprendemos. Por eso dice la Torá, Zot tiet Torat Ametzorá, Amotzi Shemra. Esta es la Torá del que habla mal. Porque aparentemente uno dice, espera, estamos hablando del que habla mal, ¿cómo está la Torá? Esta es la enseñanza. Claro, la enseñanza es que podés transformarte, podés transformar, porque cuando uno habla, ustedes fíjense, bien, estamos en una reunión de amigos, por ahí me tomo un minutito más, pero vale la pena el concepto este. Estamos en una reunión de amigos. En la reunión de amigos a veces, entre mate y mate, y bueno, se empieza a contar el chusmerío de acá y el chusmerío de allá, y el el más capo es el que cuenta el chusmerío más jugoso. Esto es así. Y acá tenemos dos cosas. Primero, uno sabe decir, bueno, yo doy un paso al costado, no me meto en esa. Pero incluso la persona que le ponía tantas ganas a ese chusmerío, ahora agarra esa energía para el bien. Imagínense todo lo que usa para llevar de un lado para el otro. Y realmente cuando uno tiene un buen maíz, un buen chusmerío, sí, todos se le vienen alrededor y todos quieren escuchar. Sin embargo, si uno después utiliza eso para el bien, también la gente se le va a acercar y también lo va a escuchar van a salir muchas cosas buenas de esto. Entonces, todo el objetivo, tanto de las manchas, cuando habla en la primera parsha, como de la sonará, como de cómo curarse, digamos, purificarse, que trae la segunda parsha, no es eso para que uno se amargue, piense, mirá las cosas que pueden pasar, los castigos de Hashem, no. Por supuesto, Hashem sabe cuándo tiene que premiar y Hasbe Shalom si no. Pero fundamentalmente nosotros, ¿cómo tenemos que reaccionar a estas acciones? Y si estuvimos confundidos, podemos cambiar, podemos transformarnos y todo lo contrario, usar esa energía para Torah y Mitzvot. Indudablemente que esto es de los pasos que necesitamos para que haya shalom, porque cuando no hay chusmerío, hay shalom. El chusmerío lleva a todo lo contrario, la yonará lleva a que haya distanciamiento, peleas, y a veces hay peleas terribles que duran decenas de años, y a veces era todo un chusmerío, era un layonará. Entonces, si uno se cuida de esto, seguro que va a acercar la Geulá, la venida del Mashiach inmediatamente. Seguimos mañana, Besrat Hashem. Bueno,